Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria de Él. Dicen los prediccionalistas, ¿y qué se puede hacer por uno de estos vasos de ira que Dios preparó de antemano para destrucción? Ni un ayuno, ni una oración, ni una campaña de evangelización para que se conviertan. Ya están preparados para destrucción. Y dicen que ¿qué se puede hacer por esos vasos de misericordia para que se pierdan si ya están preparados de antemano para la gloria de Él? Aquí parece que los prediccionalistas tienen un argumento muy fuerte a favor de su doctrina antibíblica. Nosotros, por medio de un ejercicio bíblico, debemos de demostrar que no es así. Y como dice Hechos 17:11, examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Debemos de hacer un análisis bíblico y demostrar que las cosas no son como los prediccionalistas mencionan Romanos 9:22 y 23. Dice Romanos 2:5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Este es un vaso que tiene el corazón no arrepentido. Es un vaso de Romanos 9:22. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Atesoras para ti ira para el día de la ira. Es un vaso de Romanos 9:22, Romanos 2:5. Dice Colosenses 3:5 y 6. Haced morir lo terrenal de entre vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Estos vasos de ira de Romanos 2:5, que están endurecidos, que tienen el corazón no arrepentido, están atesorando ira para el día de la ira y tienen en sí mismos fornicación, tienen impureza, tienen pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Estos vasos de Romanos 9:22, que son los vasos de Romanos 2:5 y Colosenses 3:5 y 6, están listos para la destrucción. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado. Están listos para la destrucción, porque son vasos de ira. Se han preparado para la ira de Dios, para que la ira de Dios se derrame sobre ellos. Por eso dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está preparada sobre estos vasos de ira, sobre estos hijos de desobediencia. Dice Miqueas 7:8. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en misericordia. ¿Qué Dios hay como tú? Dice que pasa por alto la iniquidad, pasa por alto la ira, pasa por alto la ira de los vasos de ira de Romanos 9:22. No persiste en su ira para siempre, porque se complace en misericordia. Dios en su ira está esperando que estos vasos de Romanos 9:22 se arrepientan, para que se conviertan de sus malos caminos. Y esa preparación para ira sea para misericordia. Jonás 3:9 al 10 nos da un ejemplo claro. Cuando Jonás fue enviado por Dios a Nínive y escapó para Tarsis y fue llevado por medio de una ballena a Nínive. Ustedes conocen la historia. Dice, ¿quién sabe si
volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. El rey de Nínive mandó a todo el pueblo de Nínive a ayunar y a orar, porque vio que su maldad era tal que había llegado delante de los ojos de Dios. Había llegado la maldad, el mal olor de la maldad en las narices de Dios. Y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Quién va a saber si nos arrepentimos? Y si Dios se desiste de lo que pensó hacer contra nosotros por nuestra maldad. Y se apartará el ardor de su ira, no nos consumirá en ira, y no pereceremos. Eran vasos de Romanos 9:22. Esos vasos estaban llenos de ira, porque se habían preparado para destrucción. El pecado en el ser humano lo prepara para la destrucción. La destrucción es la ira de Dios. Pero si estos vasos se arrepienten, como los de Nínive, que se arrepintieron, dice, y vio Dios que hicieron lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Se convirtieron de su maldad y se arrepintieron del mal que había dicho que les había y no lo hizo. Dios se puede arrepentir del mal que Él traerá a una nación, del mal que Él traerá a una familia, del mal que Él traerá al mundo. Pero si ve que la familia, si ve que el individuo, si ve que la nación se arrepiente, Él detiene el castigo. Porque el pecado de esa nación, el pecado de ese sujeto, el pecado de esa familia, el pecado del mundo, habían preparado para que en ellos se depositara la ira de Dios. Pero el arrepentimiento que hubo en Nínive evitó la ira de Dios, evitó el ardor de Dios, y ese ardor de Dios se convirtió en misericordia de Dios y los perdonó. Nosotros tenemos un claro ejemplo en Jeremías. Dice Jeremías 18, en el 2 dice, levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y allí, en casa del alfarero, te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a la casa del alfarero, y aquí que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda, sobre el torno que usa el alfarero. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Esa vasija de barro que hacía era una vasija de Romanos 9:22. Y se echó a perder en su mano. La vasija se puede echar a perder en manos del alfarero. ¿Por qué? Porque comienza a atesorar por su rebeldía y por su desobediencia, comienza a atesorar ira para el día de la ira. Y se empieza a formar esa vasija en un vaso de ira, para que venga la destrucción a él. Y dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y volvió, y como vio que la vasija se echó a perder, entonces de la misma masa, él no cambia la masa, él de la misma masa, del mismo barro, volvió y hace otra vasija, por decirlo así. Esa vasija se echó a perder, pero Dios le dio tiempo a esa vasija para que se arrepintiera. Entonces de esa misma vasija arrepentida, como el pueblo de Nínive, que Él da el tiempo para que la vasija se arrepienta de su pecado, de la misma masa, del mismo barro, el alfarero de Jeremías 18 hace otra vasija. Y esa vasija que estaba perdiéndose, que se echó a perder, hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, un vaso de misericordia, de Romanos 9:23. Espero que estén entendiendo el ejercicio de lo que Pablo quiso decir en Romanos 9:22 y 23. Entonces vino a mí palabra de Jehová, dice Jeremías, diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel.
como el barro en manos del alfarero. Nosotros somos barro en manos del alfarero. Y ese barro, por nuestra maldad, por nuestro adulterio, por nuestra fornicación, por nuestra impureza, se puede convertir en un vaso de ira preparado para la explosión. Entonces dice, ¿no podré yo hacer así? Si ese vaso se arrepiente de toda su maldad, él puede hacer de la vasija que se echó a perder por su impureza un vaso de misericordia, de Romanos 9:23. ¿No podré yo hacer así como este alfarero con ustedes? Cambiar de los vasos de ira de Romanos 9:22 a los vasos de misericordia de Romanos 9:23. Entonces, cuando Pablo menciona los vasos de ira de Romanos 9:22 y 23, está mencionando simplemente la parábola, la visión que Dios le da a Jeremías 18. En Jeremías 18. Los vasos de Romanos 9:22, que eran vasos de ira, el mismo vaso de Romanos de 9:22 es el mismo vaso de Romanos 9:23, pero es un vaso ya arrepentido. Aquí por ninguna parte hay predestinación. Aquí lo que se logra ver en toda la materia que estamos viendo es misericordia y gracia absoluta. Espero que vayan entendiendo el tema. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y gracias a Dios no dice que por predestinación sois salvos, porque si fuera por predestinación salvos, los condenados son condenados por medio de predestinación, pero tampoco hay condenados, dicho sea de paso, por medio de predestinación. Por gracia sois salvos. ¿Por qué por gracia sois salvos? Porque si venimos con un corazón arrepentido a los pies del Señor, Él nos convierte por gracia a ser salvos, porque éramos un vaso de ira, éramos hijos de perdición. Isaías 64 nos habla de una condición arruinada que tenía el pueblo de Israel. Y dice así, 64:5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaron de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. Tú te enojaste porque pecamos. Eran vasos de ira de Romanos 9:22 y él estaba muy enojado. Dios estaba con mucha ira y estaba enojado. ¿Qué produce en Dios el enojo? El pecado de un vaso. El pecado de nosotros produce enojo en Dios. Y como produce enojo, Dios está preparado para la ira contra nosotros. Entonces dice, he aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. En los pecados hemos durado. Hemos perseverado en nuestras faltas y en nuestros pecados. Pero ellos quieren arrepentirse, aunque nosotros hemos sido duros de corazón. Estamos preparados para la destrucción, pero preguntan ellos, ¿podremos acaso pasar a ser vasos de misericordia? Dice, ¿podremos acaso ser salvos? O sea, están como vasos de ira, pero ellos se quieren arrepentir de su pecado y dicen, tendremos espacio, tendremos chance porque hemos durado mucho en nuestras faltas y pecados. Tendremos chance de misericordia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, somos como vasos de ira preparados para destrucción. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, son como trapos de ira preparados para destrucción. Caímos todos como hojas en nuestras maldades. Fuimos llevados fácil en el pecado, caímos muy fácil. Nos llevaron como el viento, el pecado nos llevó como el viento. Entonces aquí vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel reconociendo su falta, reconociendo su pecado. En nuestros pecados hemos durado, en nuestros pecados se hizo largo el tiempo. ¿Podremos, Señor, ser salvos? Esos son los vasos de Romanos 9:22, diciendo, ¿podemos convertirnos y ser vasos de misericordia? Aquí vemos la gran misericordia de Dios.
¿Por qué Romanos dice: Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Según los tradicionalistas, esos vasos de Romanos 9:22 ya no se puede hacer nada porque son vasos preparados para destrucción. Y dice Romanos 9:22, Dios soportó con mucha paciencia. Pregunto, ¿por qué soportó Dios con tantísima paciencia los vasos de ira de Romanos 9:22? La respuesta está en la Biblia, en 2 de Pedro 3:15. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vean la paciencia de Dios hacia los vasos de ira preparados para destrucción. La paciencia que Él ha tenido es para salvación. Esos vasos de Romanos 9:22, por la paciencia de Dios les da tiempo para que se arrepientan de su pecado, de su maldad. Entonces Él los salva, los convierte en vasos de misericordia. Santiago 1:4 dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seas perfectos y completos sin falta, sin ninguna falta. La paciencia sea perfeccionada, que tenga un buen resultado, tenga el resultado perfecto. ¿Cuál es el resultado de la paciencia de Dios? La paciencia de Dios es para salvación. Entonces los vasos de Romanos 9:22 se van a salvar, y son los vasos de Romanos 9:23. Dice Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Se ganan las almas con paciencia. ¿Se da cuenta? Qué sencillo es. Si escudriñamos las escrituras para ver si las cosas son así, la luz va a resaltar. Esos vasos no estaban predestinados para destrucción, sino que la gracia y la misericordia de Dios, si existe arrepentimiento en el hombre, Dios los pasa a Romanos 9:23, que son vasos de misericordia. Números 14:18 dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. El Señor es lento, Él no se apresura para la ira. Por eso dice que la paciencia de Dios es para salvación. Dios es lento para la ira y abundante en misericordia. Es lento para los vasos de Romanos 9:22 que están en ira, y es abundante en misericordia para que se trasladen para vasos de misericordia. Él da espacio, Él da tiempo. Por eso dice la Biblia: buscadme mientras pueda ser hallado, porque si estamos en desobediencia, podemos ser hijos de obediencia. Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Dios es tan bueno con nosotros que nos da tanto chance para que nos arrepintamos. Entonces aquí no hay predestinación. Los vasos de Romanos 9:22, como dicen los predestinalistas, ¿se puede hacer algo? Claro que sí se puede hacer algo. Se les puede evangelizar, se puede orar por las personas, por un enfermo, por una persona que está perdida en vicios, que está perdido en adulterio, en fornicación, que está perdido en hechicería, que está perdido en orgías, que es contencioso. ¿Se puede hacer algo? Sí. La palabra de Dios nos limpia. Como decía Jesús a sus discípulos: ustedes están limpios por mi palabra. La palabra de Dios, la predicación del Evangelio, te va a salvar, te va a purificar, y vas a ser un vaso de ira a un vaso de misericordia. Hechos 13:18 dice: y por su periodo, como dice, por un periodo de 40 años lo soportó en el desierto. Por un periodo largo, o sea, por un periodo. Dios tuvo 40 largos años de paciencia del pueblo de Israel. Por un periodo extenso tuvo paciencia. Dios le dio todo el chance posible al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se arrepintiera. Pero el pueblo de Israel permaneció en la iniquidad y en su pecado. Si usted se pone a ver en Josué, cuando Josué habla de la iniquidad del pueblo de Dios y cuando Dios los pasó,
del río, al otro lado, a tierra de Canaán, dice que el pueblo de Dios siempre permanecieron en la idolatría que habían aprendido de sus padres en Egipto. Y por eso no pasaron a tierra de Canaán, sino que Dios exterminó toda aquella generación mala y perversa porque no se arrepintieron. Los únicos que perseveraron en la misericordia de Dios fue Josué y Caleb de aquella generación, y los demás de ellos no se agradó a Dios, pues quedaron postrados en el desierto. Ve, perseveraron como pasó en el 9:22. Si se hubieran arrepentido, Dios tuvo misericordia, paciencia durante 40 años en el desierto, pero no se arrepintieron, quedaron postrados. Si usted no se arrepiente de su maldad, va a quedar postrado como los israelitas. Salmo 78:38. Mas él, siendo compasivo, perdona su iniquidad y no los destruirá. Muchas veces dice que muchas veces él tranquilizó su ira y no despertó su furor. Muchas veces fue pasivo, paciente, tranquilo, para no darnos de su ira y darnos de su compasión. Esos son los vasos de Romanos 9:22. Ahora sí, y yendo de nuevo a Romanos 9:22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios hace notorio su poder, salvando a los vasos de ira y pasándolos a los vasos de misericordia. Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿se da cuenta? La mostró para con los vasos de misericordia, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria de Él. Los vasos de Romanos 9:22 que estaban listos para destrucción porque estaban llenos de la ira de Dios por su pecado, se arrepintieron. Vosotros os habéis pasado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos eras hijos de desobediencia, ahora son hijos de la luz. Romanos 9:22, Romanos 9:23. Entendió ahora que no existe la predestinación para nadie, dicho sea de paso. Lo que existe es mucha misericordia de Dios. La misericordia de Dios sea para con usted. Los espero en nuestro próximo programa. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.